Bienvenidos a este video. En el video que vas a ver, presenciarás ejemplos de dinámica rotacional y cómo varía el momento angular dependiendo de las fuerzas que ejercen torque. Es vital que comprendamos qué fenómenos suceden aquí y por qué suceden. Resulta que la rueda, por rotar, posee un momento angular intrínseco. Sin embargo, como nosotros tenemos en cuenta todo tipo de fuerzas que puedan afectar nuestro sistema, tenemos que darnos cuenta que hay una fuerza que se llama peso que nos afecta a nuestra rueda de tal manera que ejerce un torque sobre todo el sistema. Ese torque causa que el momento angular cambie, debido a nuestra famosa ecuación, torque es igual al cambio en el momento angular con respecto al tiempo, y ese momento angular va a variar. Cuando ese momento angular varía, la rueda se mueve, ese torque cambia, entonces el momento angular va a volver a cambiar, y así sucesivamente, generándonos un movimiento de rotación aparte del primero que teníamos. En conclusión, podemos decir que aunque el momento angular de la rueda no se conserva en la rotación con respecto a su propio eje, sí que hay un momento angular que se conserva, y es el que tiene la rueda al rotar con respecto a la cuerda que la sostiene. En este segundo video se muestra que el torque que ejerce el peso de la coca se compensa con el ejercicio con la mano, dando pie a un movimiento rotacional uniforme, en el que se conserva el momento angular teniendo en cuenta de que tiene un mismo radio y una velocidad angular constante. En este video se conserva el momento angular cuando se inestabiliza el spinner, por eso se mantiene en equilibrio, gracias al principio de conservación del momento angular. Su velocidad tangencial, velocidad angular y el radio van a ser los mismos. En este ejemplo del imán, el centro de gravedad se eleva. Por consiguiente, parte de la energía cinética rotacional que teníamos se transforma en energía potencial gravitacional. Entonces, podemos concluir que hay una fuerza que nos causó este efecto. Esa fuerza es la fricción, y ejerce suficiente torque para que nuestro elipsoide altere su momento angular de esta forma tan poco intuitiva. En este video se presentará la conservación del momento angular, el cual está determinado por momento de inercia, que es masa y radio, y por la velocidad angular. El momento angular cinético de un cuerpo se mueve gracias a la acción de un eje central. Podemos evidenciar en este ejercicio práctico que si extendemos los brazos alejándolos del eje central, el radio aumenta y por ende la velocidad disminuye. Caso contrario, que si acercamos los brazos al eje central, el radio disminuye y por lo tanto la velocidad angular aumenta. Momento angular se usó un motor el cual va a dar la fuerza y va a hacer que todo el mecanismo se mueva. Se usó también un palo de paleta el cual mide 12 centímetros y se va a usar como la distancia al punto de rotación. Se usó también una pila para hacer mover el motor y un pedazo de metal macizo para que se pueda notar el momento angular, el movimiento. Aquí se puso el pedazo de metal a una distancia de 11 centímetros del punto del eje de rotación y podemos ver cómo al motor le cuesta hacerlo girar. Y eso es porque al haber una mayor distancia, una gran distancia, eso incrementa el torque. Es decir, hay mucho torque en el mecanismo, lo cual le hace dificultar la rotación. También podemos decir
que el momento de inercia es muy grande, ya que, por lo que dije anteriormente, hay una mayor distancia, entonces hay un incremento en el momento de inercia, que es lo mismo que decir que hay una oposición grande, el mecanismo al dejarse rotar. En este caso, al mecanismo se puso el pedazo de metal a una distancia de 1 centímetro aproximadamente del eje de rotación. Ahí podemos ver que para el motor es mucho más fácil mover el pedazo de metal, y eso es porque tanto el torque y el momento de inercia, bueno, el torque disminuye y eso hace más fácil la rotación, y el momento de inercia también disminuye, lo cual que es lo mismo que decir que hay una poca oposición del objeto de dejarse rotar. Aquí hubo un incremento en la masa para mostrar que, por otro lado, el torque se va a aumentar cuando aumenta la masa del objeto, ya que al aumentar la masa aumenta la fuerza, al aumentar la fuerza va a aumentar el torque. Por otro lado, si miramos la fórmula del momento de inercia, al aumentar la masa va a aumentar el momento de inercia, que, como he dicho antes, que es lo mismo que decir que va a haber un incremento en la posición del objeto al dejarse rotar, pero en este caso simplemente por el aumento de la masa del metal macizo. En este caso, con el mismo incremento de masa, se redujo la distancia al eje de rotación y se puede ver que el objeto rota. Entonces podemos ver que, aunque haya un incremento de la masa, cuando se recorta la distancia al eje de rotación, el momento de inercia baja mucho y la oposición de dejarse rotar disminuye. Entonces podemos ver que, aunque incrementemos, con solo reducirle su distancia va a rotar sin ningún problema. En este otro ejemplo, la botella, por fuerza centrífuga, el agua tenderá a mantenerse en el fondo de la botella. Como consecuencia, el momento de inercia se mantendrá constante y el momento angular se conservará.